Y todos bienvenidos a esta su casa en el 25º Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, al panel Patriarcado y Financiarización, Obstáculos al Desarrollo Sustentable. Nos es muy grato compartir este panel con ustedes y me voy a primero a comentar el objetivo del panel y luego voy a presentarles a nuestros panelistas. Pues el objetivo que tenemos esta tarde es reflexionar acerca de la financiarización y de su relación con el patriarcado como obstáculos al desarrollo sustentable, sus implicaciones para las organizaciones y la sustentabilidad del planeta en general. Nos acompañan esta tarde la doctora Mónica Mireles del Instituto de Investigaciones Económicas, a quien damos la bienvenida y agradecemos y valoramos mucho su presencia. De igual modo, la doctora Angélica Cruz Reyes del Instituto Politécnico Nacional, al doctor Ricardo Cristian Morales Pelagio, profesor de la Facultad de Contaduría y miembro de la División de Investigación de la Facultad, y al maestro Ángel José Martínez Salinas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sean todos bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Y el panel tendremos 3 dinámicas. La primera, vamos a escuchar los puntos de vista de nuestros panelistas sobre el tema. Posterior, me permitiré plantear preguntas generales a los 4 y tendremos un espacio para las preguntas del público. Así es que les pediría si quieren ir anotándola en el chat o anotarla en una hoja y posteriormente plantearlas a viva voz. Pues nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, y me voy a permitir leer en primer lugar la muy breve semblanza y muy sintética de la doctora Mónica Mireles. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad de São Paulo, Brasil, con maestría en Integración de América Latina por el programa de posgrado en Integración de América Latina de la misma institución. Y tiene doctorado por el programa de posgrado de Estudios Latinoamericanos de nuestra casa, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de los libros Soberanía Monetaria, Desarrollo y Pensamiento Económico Latinoamericano, Enseñanzas de la Dolarización Ecuatoriana, de 2016, Crónicas Económicas, Finanzas y Desarrollo al Pormenor, de 2019, y Crónicas Económicas, segunda parte, Alegorías, Contornos y Contrapesos del Poder Financiero, de 2020. Actualmente, las 3 obras publicadas por el Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente es investigadora titular A de tiempo completo, adscrita a la Unidad de Economía Fiscal y Financiera del Instituto de Investigaciones Económicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y fue galardonada con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en Ciencias Económico-Administrativas de la edición de 2019. Mónica, bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias, Paola. Mira, yo mientras les voy compartiendo pantalla, quisiera aprovechar para sinceramente agradecer a los organizadores y en especial a Paola por la invitación. Sempre é gosto participar dos eventos da Faculdade de Contaduria e, em especial, esse Congresso Internacional de Ciências Administrativas que vai por el número 25 e ojalá tengan muitos mais, ¿no? Uno extraña el bonito auditorio de ustedes y qué bueno que al menos ahora estamos aquí en el Zoom reunidos para intercambiar ideias e perspectivas, não? Não sei se já se vê mi PowerPoint, não? Permíteme. Es que yo creí que sí estaba y ahora me sacaron. Ahí está. No, ya está. Pero si me permites, déjame terminar de leer los otros currículos para que podamos tener constante Paola, la que pensé que ibas a la costumbre. Mil disculpas. No te preocupes. El maestro Ángel José Martínez Salinas es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestro en Ciencias de la Complejidad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actualmente estudia el doctorado en Ciencias de la Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Profesionalmente, su desempeño versa en el análisis e investigación de la organización compleja del ser humano
con el sistema socioecológico en los temas de sustentabilidad, organización empresarial, práctica social, así como en política y cultura autoorganizada. Sus trabajos han sido presentados en diversos escenarios nacionales e internacionales. Académicamente se ha dedicado a la capacitación y enseñanza de la síntesis de información cualitativa y cuantitativa con teoría de grafos, teoría fundamentada, estadística descriptiva e inferencial. También ha dado cursos a nivel universitario de estructuración de la sociedad moderna, desarrollo y organización rural, sociedad y economía, poder y procesos políticos y estructuración de la sociedad contemporánea. Actualmente su investigación busca comprender las relaciones multinivel de las organizaciones empresariales en el sistema socioecológico. Se concreta en analizar los microfundamentos que los seres humanos comparten para obtener capacidades dinámicas que eviten la degradación social y ambiental para tomar decisiones conscientes de los límites planetarios. También Ángel, bienvenido a tu casa. La doctora María Angélica Cruz Reyes es académica titular C del Instituto Politécnico Nacional, es contadora pública de profesión por la misma institución, maestra en finanzas y doctora en ciencias de la administración por la UNAM. La línea de investigación que trabaja se centra en finanzas corporativas con enfoque estratégico y transición hacia la sustentabilidad, con los subtemas de evaluación empresarial. Es autora de libros y coautora de varios capítulos, artículos en revistas científicas y de divulgación, congresista internacional y nacional, así como directora de tesis en los niveles superior y posgrado, tutora en el programa de doctorado en Ciencias de la Administración e integrante del cuerpo académico del doctorado en Gestión y Políticas de Innovación del Instituto Politécnico Nacional, así como de la Red de Desarrollo Económico del mismo instituto, de la Red Internacional de Investigadoras en Competitividad de la Universidad de Guadalajara, la Federación Mexicana de Universitarias, y también forma parte del macroproyecto de Administración y Sustentabilidad y del Seminario Universitario de Emprendimiento Social y Administración y Formación Integral en los niveles medio superior y superior de la UNAM. Y el doctor Ricardo Cristian Morales Pelagio es profesor investigador de tiempo completo en la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Estudió la carrera de licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Veracruz y también la licenciatura en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional, así como la maestría en Economía y Negocios en la Universidad de Anáhuac. Es maestro en Finanzas y doctor en Ciencias de la Administración, también por la UNAM. Ha sido instructor en cursos de finanzas para la Asociación Mexicana de Relación con Inversionistas AMERI, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles AMIR y para Economática de México. Realiza actividades de asesoría en el área de inversiones y evaluación financiera corporativa. Es revisor técnico de las editoriales Senash, Learning y McGraw-Hill en libros de finanzas. Fue miembro del Comité Académico del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración y del Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales de la UNAM. Es miembro del Seminario de Investigación Permanente en Administración y Sustentabilidad, con sede en la División de Investigación de la UNAM, así como del programa de posgrado en Ciencias de la Administración también de nuestra casa. Sus áreas de especialidad son el análisis de inversiones, finanzas corporativas y evaluación financiera. Así es que, pues, muchas gracias a nuestros panelistas por aceptar colaborar con nosotros esta tarde. Y nuevamente, pues bienvenidos a todos y todas. Ahora sí, creo que ya tenemos la casa ya con todo el ánimo para escucharles. Y ahora sí, Mónica, es tuya la pantalla. Ay, Paula, muchas gracias. Ahora sí, perdón por la ansiedad, siempre gana uno. Perdón a mis colegas panelistas, es que pensé que íbamos presentándonos de uno a uno, ¿no? Entonces va una disculpa para mis colegas. Entonces, como ya me voy a autocastigar en unos minutos menos por la metida de pata. Entonces, como les estaba platicando, muchísimas gracias por invitar. Siempre es un gusto colaborar en los eventos de la Facultad de Contaduría. Aquí lo que traigo preparado es un trabajo
que apenas vai arrancando. O sea, já tenho alguns anos trabalhando o tema de como a financiarização reacomoda os condicionantes do desenvolvimento latino-americano, pero assim com o tema específico da mineria é a primeira vez, não? Então, aquilo que eles vão apresentar são alguns avanços dessa investigação. Para tanto, eu quisiera agradecer também a colaboração de dois becários do partido que eu coordino, que são Arthur Hernández e Celso Villegas, não? Então, eles estão justamente apoiando-me em essa investigação. Então, traz por título Financiarização da Natureza e Mineria em América Latina. Aqui é algo que também é importante começar arrancando, que é financiarização, não? O sea, há mais de 10 anos já é uma categoria de análise, é um instrumento teórico analítico que nos ajuda a entender o processo de los cambios em el capitalismo contemporâneo, não? Pero dependendo de que corrente teórica uno está mais cercano, vai dar determinada ênfase para o que é esse processo de financiarização, não? Pero em uma definição bem general, podemos entender que é justamente, e de hecho, é a definição mais citada de Epstein, não? Que a financiarização seria o incremento do poder financeiro e de los interesses financeiros sobre todos os setores e níveis de acumulação de capital na economia internacional, não? Aí, o que vemos também em esse incremento do poder financeiro estão os novos inversionistas financeiros ou inversionistas institucionais, não? Atores que não existiam há 40 anos, mas que agora sim são os grandes protagonistas em lo que é o setor financeiro de nossas economias, como os fundos de inversión, as seguradoras, os fundos privados de pensão. Además, en el marco de la financiarización, los actores financieros tradicionales cambian su forma de su modelo de negocio, ¿no? Entonces, hemos visto también como la banca comercial y la banca de inversión también ha reacomodado su forma de operar en el marco de la financiarización, pero no nada más eso, ¿no? Incluso las empresas no financieras en ese nuevo régimen de acumulación del capital ahora financiarizado también están cambiando sus prácticas y sus modelos de negocio, ¿no? Entonces, vemos que uma das características é justamente como o setor de tesoreria das empresas não financeiras e o ingresso financeiro que a tesoreria está generando, cada vez mais e mais responde a um percentual maior de los ingressos da empresa. Então, siquiera é a atividade fim da empresa, que são os ingressos operacionais, sino que os ingressos financeiros cada vez mais e mais vão sendo importantes e por aí o redimensionamento da tesoreria das empresas não financeiras. E, además, esse também o que são os mercados privados de bonos, não? Então, as debêntures, as ADRs, toda a forma que as empresas não financeiras encontram para financiar-se também vem cambiando, não? Então, estamos de acordo que é esse um novo regime de acumulação que trastoca a organização da economia, mas como isso afeta a gestão dos recursos naturais, não? Então, vemos que há uma ronda tras ronda de novas concessões de bienes públicos a la iniciativa privada, entonces de ahí viene de la mano una cierta financiarización y privatización, mercantilización de los recursos naturales, además de que en esa lógica de financiarización, la maximización para el valor para los accionistas, ¿no? La maximización del valor para los accionistas va cada vez más ganando importância, não? Então, o que significa isso? As empresas não financeiras, em um momento anterior, não? Antes aí dos anos 70, operavam em uma lógica que as ganâncias se transformavam em expansão da atividade produtiva e logo em distribuição de dividendos, e agora, de 40 anos para cá, o que vemos é que a lógica da alta gerência das empresas não financeiras é dictaminada por la necessidade da valorização do capital acionário de sua empresa, não? Então, primeiro distribuímos dividendos e tratamos de valorizar nossas ações e depois vemos como a expansão da capacidade produtiva se acomoda ou não a essa lógica. Então, temos um pouco o mundo de patas arriba. Agora bem, para darle mais significado a isso, podemos dividir em dois
dos grandes campos da heterodoxia em economia estão trabalhando o conceito de financiarização, há mais, não, mas os dois grandes campos onde se ha cocinado primeiro essa categoria foram em los autores da economia política marxista e em el pós-keynesianismo. Então, há vários autores, eu vou passar todo isso muito rápido, porque quero chegar justamente a las gráficas que ya, las primeras gráficas que ya tengan esa investigación. Entonces, eso es lo que les estaba comentando. Esos son algunos autores ahora aquí post-keynesianos. Hay toda una discusión como América Latina, en ese marco de la categoría de análisis y financiarización, podemos pensar América Latina. Entonces, hay autores que están diciendo que América Latina entra de manera subordinada a esos nuevos circuitos financieros internacionales, por eso hablan de una financiarización subordinada, que no es exactamente igual al proceso de financiarización de economías desarrolladas como Estados Unidos, Inglaterra, pero que las características de la financiarización aquí tienen tintes distintos, e aí há um campo específico de autores que estão trabalhando o conceito de financiarização e natureza, não? Entre eles, há dois grupos de pesquisa, um da União Europeia, o FESUD, que trabalha essa categoria, e o outro de uma investigadora canadense que se chama Jennifer Clapp, que está falando da financiarização e como em esse marco, o enfrentamento capital-trabalho como que queda menos directo, ¿no? Una vez que la propiedad del capital está tan desparramada y las acciones están en las manos de fondos de inversión y las cuotas de esos fondos de inversión están en las manos de quién sabe quién. Una vez que la propiedad del capital está tan desparramada, es identificar quién es realmente el dueño del capital que está contaminando determinado río, es cada vez más difícil, ¿no? Entonces hay protestas simbólicas de tomar fábricas y tomar plantas, pero no sabemos si con eso se está rasguñando o no al dueño efectivo de aquel capital, quien se está beneficiando de la rentabilidad de esa actividad. Entonces Jennifer Clapp habla de ese discernimiento entre lo que es realmente propiedad de capital y la capacidad de hacer responsables a esa gente por la contaminación ecológica, ¿no? Y ahí, justamente pensando en el título del panel que Paola organizó, yo creo que ahí podemos enarbolar los tres elementos, ¿no? Financiarización, patriarcado y las posibilidades del desarrollo sostenible, ¿no? Es sabido que en la lucha de los movimientos sociales por parte de movimentos sociales que tienen el tema ecológico como su fuerza motriz, las mujeres tienen un rol importante, ¿no? Entonces, de un lado sabemos que la contaminación y los efectos de la contaminación afectan de manera desigual países, grupos sociales dentro del mismo país, y cada vez más el sur global es mucho más afectado por los efectos a nivel global de los problemas ecológicos. Entonces la factura no llega a todos por igual, sino que unos están pagando más que otros, y ahí los países del sur global pagan más, y justamente las mujeres siendo las más afectadas, pero también con protagonismo en las acciones en contra esos efectos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí fue como encontré la forma de amarrar los tres elementos que Paola nos invita a reflexionar. Ya voy a saltar todo eso. Entonces, aquí América Latina, ese es el promedio de la producción minera en América Latina, es un número índice, salimos de 2005 y llegamos hasta 2017, que ahí no está el año bien, ¿no? Pero vemos cómo crece en términos reales esa producción minera. ¿Qué estamos produciendo en términos de minería, ¿no? Cada vez más minerales metálicos y no metálicos, ¿no? Que es la sumatoria de esas dos barras. Ese estamos viendo la producción minera en millones de toneladas para América Latina, ¿no? Entonces, como la minería viene siendo cada vez más y más parte sustancial de nuestra estructura productiva. Aquí estamos viendo ya la participación en las exportaciones, ¿no? ¿Cuánto de las exportaciones latinoamericanas se están dedicando a la minería, ¿no? ¿Cuánto la minería pesa en las exportaciones latinoamericanas? Y aquí he puesto los tres principales, donde pesa más, ¿no? En Chile, la línea gris más oscura, Perú, la línea
gris más clara. Chile por arriba de 50% de sus exportaciones son mineras. Chile viene segundo y luego Brasil, pero no nada más esos los que están cada vez más y más volcándose hacia la minería en sus exportaciones, ¿no? Ahí están los más chiquitos, ¿no? Pero que todavía también tienen dinámicas que se ve que se acelera la participación aquí es el tumbo de Argentina en la crisis argentina y ya no lo voy a combinar, ¿no? Aquí las rentas del sector, tanto el peso del sector minero como las rentas, aquí es nada más como vincular las variables de finanzas con las variables de minería, y yo creo que ese es el cuadro, y con eso voy a terminar, ese es el cuadro más importante que les traigo, que es justamente como una proxy, una variable proxy de lo que es el predominio de las finanzas, que ahí está en la línea continua negra, que es la intermediación financiera, actividades inmobiliarias y empresariales y de alquiler, o sea, una proxy para ver el tamaño del sector financiero, y la explotación de minas y canteras, ¿no? Entonces uno ve una correlación muy cercana, ¿no? Y aquí la tasa de crecimiento, igual, esa es la correlación, sector financiero y sector minero queda más clara, es la gráfica anterior, pero nada más expuesta de otra forma. Entonces, yo creo que para mi primera intervención lo dejaría por aquí, y es en ese sentido que voy avanzando en mi investigación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias también a ti, Mónica, por el manejo del tiempo. Muchísimas gracias. Pues yo también voy tomando notas y al final mejor doy comentarios también generales para no comerme el tiempo de la sesión. Maestro Ángel, por favor. Sí, muchas gracias. Agradezco el espacio para hablar de un tema muy importante. Justo la mesa es no solo actual, sino necesaria, porque se va a tocar justo el tema de por qué es un obstáculo pensar el patriarcado y la financiarización, y yo lo he subtitulado también la administración compleja en procesos coevolutivos. Entonces, primero, de manera provocadora, pero también con base en el artículo de la doctora Burkley del 86, que ahora recién hizo también la segunda parte, hecho en panarquía. Bueno, hecho en patriarcado, digamos, en una condición tradicional. De hecho, estamos en la casa de estudios, que por cuestiones de deporte sabe que también podemos ser hechos en la universidad. Pero ¿por qué comienzo así? Porque la universidad es esa condición ya de origen transdisciplinaria, en donde justo se dialogan saberes. Entonces, sí es interesante considerar que el patriarcado es una estructura, es un sistema en donde justo hay una condición de dominación. De hecho, visto desde Rita Segato, es una situación corporativa que hacen los hombres en relación de la condición militar. Y esto tiene que ver mucho con una condición política, incluso de dónde viene la ciencia política, por qué, por ejemplo, en América Latina no podemos tener un monarca, porque no se la ha ganado por la guerra. Entonces, tiene condiciones conceptuales epistémicas profundas el poder hablar de una corporación como lo plantea Rita Segato. Ahora, es importante ver que dentro de las ciencias sociales, el debate, antes de observar por qué es una estructura de dominación, en donde la situación sometida, incluso se habla desde el feminismo, que es el cuerpo, y es el cuerpo femenino, porque hay una condición de dominación que incluso el ser humano, en general, es sometido a esa condición, incluso corporativa. Bueno, pero lo pongo en la condición epistémica. Veamos primero qué es un individualismo metodológico y un colectivismo metodológico. Cuando hablamos de individualismo metodológico, podemos pensar, por ejemplo, en Weber, ¿no? La acción dirigida al otro, ¿sí? Colectivismo metodológico, pues podemos pensar en Durkheim, ¿no? Que es el hecho social, ese hecho que está fuera, ¿no? De lo que el individuo puede pensar. Bueno, hemos visto también que justo, y ahí voy a mencionar en las teorías de la ciencia de la administración, que de alguna manera el diálogo entre el individualismo metodológico y el colectivismo ha sido saldado cuando se habla de la empresa como sistema abierto. Pero no es algo actual. De hecho, quien lo empieza a tocar de esa manera es Chester Barnard.
Entonces, si bien estoy hablando del patriarcado y definiéndolo como un sistema de opresión, también veamos que dentro de esa estructura se han hecho los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable. Pero lo que sí es muy importante es estar en la toma de decisiones, y ahí sí mi postura es bastante crítica. ¿Quién ha estado en las tomas de decisiones de manera histórica? Bueno, la respuesta puede estar siendo obvia pensando en que el patriarcado es un sistema corporativo, ¿sí? Entonces, la situación dentro de estos ejes, vamos a tener un proceso de financiarización, y también vamos a ver que el patriarcado, ante esto que he mencionado, ya centrándolo, es multidimensional. Pero aquí, siguiendo a Kindyoti, vemos que se puede parametrizar, y eso es muy importante. No es solamente un metadiscurso, sino que justo estaría dentro de las condiciones epistémicas, que por tanto van a tener condiciones ontológicas, referido a que vamos a tener propiedades que se van a poder caracterizar y se van a poder parametrizar. Desde el punto de vista de Kindyoti, citada aquí en un texto de Tead, nos dice que el patriarcado restringe a las mujeres al tiempo que ofrece un espacio en el que las mujeres desarrollan estrategias y negocian áreas de autonomía. Esto también es revelador, porque justo nos pone como ciencia de la administración a ver por qué se negocia. Y realmente no solamente es una condición crítica, sino es algo que ocurre. Esto puede incluir dominios públicos o privados. Bueno, de alguna manera ahí podemos observar la matriz que la autora coloca. De hecho, es la primera tabla de su artículo que invito a que lo observen, porque está hablando de una condición multidimensional, en donde aquí nos presenta una matriz, que lo más alto de la correlación es 0.58, en donde observamos cómo se pueden estar relacionando variables, como una mujer puede ser presidenta o primer ministra de un país musulmán, una mujer casada puede trabajar fuera de la casa, o si lo desea, pero no quiero caer en porque sea una parte geográfica específica que tenemos estas condiciones en las tomas de decisión. Podemos verlo incluso en casa. Bueno, pero es una condición de hecho, es una condición ontológica y que tiene estas propiedades. Bueno, entonces, aquí la situación es que hay incluso algunas correlaciones que no se dan y que tiene que ver con cómo parametrizar la toma de decisión. Bueno, en ese sentido es que está el patriarcado. Pero justo en ese hechos en el patriarcado se ha hecho el proceso de financiarización, que vamos a ver los antecedentes que justo la doctora ya nos mencionó, de cómo viene la financiarización, y justo el más citado Einstein nos dice que vamos a observar que lo que se considera en la condición moderna es en 1950, y ahí América Latina está imbuido desde Privilege con CEPAL, porque justo tanto las tendencias de la teoría que se puede pensar desde las condiciones cepalinas como la teoría de la dependencia, lo que dicen es que hay una extracción de valor de un país que domina a otro. Entonces vemos cómo esta condición de dominación no solamente sobre la estructura del capital, sino que también tiene que ver con condiciones de sometimiento, y aquí yo lo extiendo a una condición de los bienes naturales. Bien, por eso, a manera de provocación, pongo el 15 de agosto de 1971, que es cuando termina los acuerdos de Bretton Woods, que es justo cuando termina la condición del patronero, y justo esta regulación que se buscaba para la emisión de divisas desaparece, ¿no? Entonces lo digo así de manera telegráfica, pero sí me parece muy importante que el razonamiento de los fondos disponibles entre usos alternativos, es decir, entre nuevos productos, es lo que genera la financiarización, pero 1950 anteceden más años. O sea, desde 1920, 1930, ahí incluso podemos pensar que era una situación contable de tesorería. Por eso la financiarización va mucho hacia la obtención de recursos para que podamos tener intercambio con valores monetarios, no solamente valores de uso, valores de cambio, sino valor monetario en tanto que respalda la divisa, que es la confianza. Y ahí es la condición fiduciaria. Entonces eso es muy interesante porque hay un antecedente histórico robusto en donde vemos que si vemos este paneo histórico, el más perjudicado ha sido el bien natural.
Y de ahí por eso pongo los límites planetarios. Invito a que vean el Stockholm Resilience Center para que observen cuál es el proceso de creación, en donde viene incluso que en rojo ya está la diversidad. Y yo me atrevería a decir que la diversidad cultural constantemente ha sido sometida por esta disparidad que nos da el patriarcado. Bueno, pero vemos que son definiciones, no solamente son ideas. Por eso me parece interesante mencionar la complementariedad que Guzmán y Triana justo definen desde un activismo político que es el feminismo comunitario, que aquí podemos ver que de manera muy interesante en ese artículo nos cita a Paredes, que es una activista que habla de complementariedad, que es una imagen que comprende la relación hombre y mujer como dos mitades imprescindibles, perfectamente coordinadas y recíprocas, autónomas una de otra, pero no jerárquicas, en el sentido de dominación. ¿Por qué comento esto? Porque esto de las condiciones adaptativas de los procesos complejos, va a haber procesos complejos que sí van a tener jerarquías, mas no quiere decir que tengan sometimiento. Tiene que ver con un proceso de autoorganización, con un agregado. Por eso aquí estoy colocando procesos coevolutivos, en donde va a haber una especificidad, donde sí va a haber algo que se sobreponga sobre otra situación en una situación evolutiva, pero va a haber reciprocidad y también va a haber una condición simultánea. La idea, y citando aquí a Rivera, es que la coevolución cobra más importancia debido a que la percepción generalizada, según la cual los entornos cada vez más rápidos, competitivos y turbulentos, de modo que crean mayor oportunidad para influir en las características del entorno macro y permitan así a la organización adaptarse y sobrevivir. Es decir, desde la administración es encontrar mercados, encontrar oportunidades. Antes de pasar a esa parte en donde ya incluso voy a mencionar unas condiciones de TIS, es importante, respaldándome en CEPAL, el por qué hay condiciones universales en donde podemos ver que si no hay una condición de libre elección, es más, no hay una autonomía dentro de las condiciones de la relación hombre-mujer. Desigualdad socioeconómica y pobreza, aumento de la pobreza y sobrerepresentación de las mujeres en hogares pobres. Esto es a raíz del COVID. Brecha o acceso a servicios financieros, menor capacidad de hacer frente a la crisis. Esto incluso sin COVID. Mujeres centradas en el trabajo informal y empresas pequeñas. En los 2 minutos que me quedan, quiero resaltar que ahí lo está poniendo en 4 categorías, CEPAL. Desigualdad socioeconómica y pobreza, división sexual y trabajo, en donde ahora menciono que estarían mujeres ocupadas en sectores de baja calificación, mayor probabilidad de pérdida del empleo por la automatización y aumento de la demanda de cuidados en los hogares donde estaría un trabajo no pago. Patrones culturales patriarcales, mayor exposición a las mujeres a la convivencia con opresores o potenciales protensores, hablando del confinamiento. Y concentración del poder, menor participación de mujeres en la toma de decisiones. Eso es muy importante. No solamente la condición de que se haga visible el problema, sino de tomar decisiones, y en este caso sí me parece la pertinencia de presentar esto. La idea de tener una administración redistributiva, en donde habría capacidades gerenciales como lo menciona TIS. ¿Pero qué quiere decir TIS? Que va a haber una administración del capital cultural, capital social y el cognitivo, para tener encontrar diversificaciones dentro de una complementariedad que pueda tener una redistribución, citando a Constanza y toda la economía que hay alrededor de eso, para poder hablar de una gobernanza policéntrica, y ahí pongo los objetivos de los ODS, en donde vemos que la condición central serían las relaciones del objetivo 17. Sin embargo, vemos que hay 3 clústeres, y esto lo tomo a raíz de lo que Rådström toma y presenta justo en el Instituto de Resiliencia, en donde observamos que si bien puede haber una condición interesante cuando hay alianzas para lograr los objetivos, debemos de considerar los clústeres, pero en ese sentido de complementariedad. Bueno, con esto cierro. Aquí está la bibliografía utilizada y agradezco mucho el espacio y pues bueno, quedo para la mesa, que agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias también por el excelente manejo de tiempo. Doctora Angélica Cruz, la escuchamos, por favor.
Bien. El entorno social, económico y ambiental en la actualidad es altamente complejo. Así, por ejemplo, el Foro Económico Global ha identificado 5 tipos de riesgos, entre los cuales el ambiental es el de mayor impacto. La ONU, a través de sus ODS, no solo ha manejado un lenguaje incluyente para comprender y caminar en la senda hacia el desarrollo sustentable, sino también para proponer una serie de indicadores para medirlos. Van desde cero hambre hasta la alianza para lograrlos. Además, el sector académico y de investigación cada vez realiza estudios inter y transdisciplinarios con el fin de plantear diferentes caminos para alcanzarlo. El ejemplo es el premio de física, el premio Nobel de Física que se dio este año. La modernidad en términos sociales, culturales y del cambio climático es compleja, por lo que se requieren nuevos enfoques para la comprensión y la adaptación de los retos que nos imponen las consecuencias, no solo positivas, sino también muy negativas, derivadas de la mano del hombre. La doctora Paola Vera, siempre en busca de nuevas formas de divulgar el conocimiento, de crear puentes entre las diferentes áreas del conocimiento, concebidas estas como la apertura a nuevos caminos hacia la transdisciplinariedad, nos convocó a esta mesa pero tan especial, un poco distinta, quizá heterodoxa, y un mucho provocador, como ya lo mencionó el maestro Ángel. Gracias, doctora Vera, por permitirme participar en esta. Gracias al comité organizador del Congreso por la invitación. Gracias a la UNAM por la pluralidad y apertura del conocimiento. A todos los presentes, un gusto saludarlos. Para abordar este tema, me centré en el término relación entre el patriarcado y el capitalismo para concretar hacia la financiarización del sistema de producción alimentaria. Primero, las relaciones de poder de acuerdo a Villarreal se desarrollan en el patriarcado capitalista. Son de dominio y subordinación entre los géneros, los cuales permean a todo tipo de organización. En tal contexto, la dominación como control social es de los tipos sociales, grupales y personales, cuyo fin es la explotación y opresión de las personas y grupos de todo tipo de colectividades. Si a esto se le suma la racionalidad económica, donde el interés y el rendimiento son factores fundamentales para definir el crecimiento y el valor, por ejemplo, de los activos financieros, entonces se puede decir que la relación entre el patriarcado y el capitalismo es compleja, pero muy real. La pregunta en esta tesitura es, ¿cómo es que el capitalismo utiliza el sistema patriarcal? Bueno, la literatura nos dice que el patriarcado nos proporciona la organización sexual jerárquica de la sociedad, que a su vez es necesaria para el control político. Específicamente, en el ámbito empresarial, la relación entre los intereses económicos y el poder se observa entre el sistema y el actor mediante las negociaciones y las libertades para la toma de decisiones. Entonces, el capitalismo utiliza el patriarcado como medio de control que permea en lo social, en lo cultural, en lo económico, en la cotidianidad. ¿Cómo se puede comprender entonces el veloz proceso de la liberación de los mercados financieros internacionales, la creciente inestabilidad de los mercados, la desintermediación y la mercantilización de los sistemas financieros centrados en el sistema bancario, la formación de enormes burbujas bursátiles y crediticias? Autores como Perrotini, Lavavista, Powell, Levy, Pérez y otros dicen que la financiarización se explica con la relación del crecimiento del capital financiero sobre el productivo. También Limet, Ligor-Sigat explicaron que el desarrollo del sector financiero ha tenido un efecto significativo en la distribución del ingreso. Lo hemos visto, desigualdad para todos. Álvarez y Luengo, así como Albers, dicen que la financiarización se refiere al creciente dominio de los actores financieros, mercados, prácticas, mediciones y narrativas a varias escalas.
lo que resulta en una transformación estructural de las economías, de las empresas, de las instituciones, de los estados, del hogar. También, Ligori y Parenquet definen a ella como una realidad compleja de procesos políticos, económicos, tecnológicos y culturales, mediante las cuales las finanzas se extienden y hay una influencia en la vida social. En pocas palabras, la racionalidad financiera puede ser vista como medio de control mediante ese lenguaje financiero que impregna al mundo real, que a su vez provoca la función financiera, justo para visualizar las relaciones de mercado mediante el precio de las acciones, las utilidades de las corporaciones, los métodos de evaluación. Son parte de ese lenguaje. Hoy, la mecánica observada de la financiarización es mediante la creación de instrumentos financieros como medio estratégico para la acumulación de capital. Entonces, la acumulación del capital, el poder y la apropiación de la naturaleza son elementos para determinar el valor. La respuesta es sí, desde el punto de vista de las finanzas. Pero no hay que pasar por alto que la crisis global es consecuencia de un desarrollo insostenible en lo social, en lo económico, en lo ambiental. Con todo, la desigualdad entre la sociedad por ingresos y riqueza, ¿qué es lo que ha provocado esto? Mayor polarización entre clases sociales, impacto en la cohesión social, menor poder adquisitivo, acceso al plato del buen comer, mayor pobreza, no solo de ingreso, sino de elementos inmateriales como la educación, la salud, la libertad. Pero, ¿qué pasa en la economía real? Hablemos de las tendencias del sector de alimentos, que está en función con dos objetivos: garantizar la seguridad alimentaria y las dietas saludables para la población mundial. El comercio internacional seguirá siendo fundamental, ya que el acceso a los alimentos depende en más del 60% de las importaciones. Se estima que el aumento de los gases de efecto invernadero aumentará en 4% por actividades de agricultura. En cuanto al valor agregado, es decir, la agroindustria, aumentará el consumo de grasas por los productos procesados y, por supuesto, por el cambio en el estilo de comer fuera de casa. El crecimiento de la producción de aproximadamente 40 productos a nivel mundial, de ellos se estima que el 87% se basará en el aumento de rendimientos, el 6% por mayor uso de tierra y el 7% en la expansión intensiva de los cultivos. Es decir, más degradación, más cambio de uso de suelo. En los países de ingresos bajos, las personas se limitarán a consumir alimentos básicos, pues por limitaciones económicas será más difícil consumir productos de tipo animal, fruta y verduras. Seguimos caminando a una super velocidad hacia la inseguridad alimentaria. Pero el valor del sistema alimentario a nivel mundial es de 8 billones de dólares americanos. Pero sus efectos negativos por esa misma actividad es de 12 billones de dólares. Es decir, hay pasivos y muy fuertes. Hoy aproximadamente 800 millones de habitantes están en pobreza alimentaria y desnutrición. Y a raíz de la pandemia, esto se estima que hay un crecimiento en un poco más del 10%. 10 empresas multinacionales controlan el 50% del mercado de semillas. 4 agroalimentarias, el 90% de cereales. El 90% de cereales, el 65% de las tierras arables estarán controladas por el 1% de las empresas agrícolas. Por supuesto que se observa la distribución desigual. A ello hay que agregar las características de los productos agroindustriales con altos niveles de sal, azúcar y grasas carbohidratadas. ¿Cómo se comprende al sistema alimentario? A la integración justamente de los elementos de la cadena de suministros, los entornos alimentarios y el entorno de los consumidores.
En México, un sistema alimentario se comprende como el conjunto de actividades que se desarrollan para satisfacer necesidades de alimentación. El sector primario aporta el 3% pero la agroindustria el 7.5% del sector industrial. Pero la Ley del Desarrollo Rural Sustentable en México solo considera 7 cultivos básicos en el país y estratégicos: maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo y café, todos dependiendo de la importación. Las 5 empresas agroalimentarias líderes en cuanto al valor de ventas en México son Bimbo, Sigma, Texaco, Gruma y Lala. En cuanto a los principales productos que se exportan, cerveza, aguacate y jitomate, no estratégicos. Pequeños productores indígenas, campesinos, se han visto obligados a abandonar sus tierras y o se resisten al despojo. Hay una gran desigualdad. Se debe reconocer que este sector tan vulnerable tiene mucho que enseñarnos. No debería ser vulnerable. Así, al visibilizar los poderes ocultos, se puede romper las fuentes de poder, de dominación, construir relaciones de cooperación, igualdad y equidad. La financiarización proporciona un punto de convergencia entre las aportaciones y los efectos nocivos de la distribución del ingreso desigual. Con ello, se fomentaría el diálogo dinámico, interdisciplinario, crítico, en busca de repensar las finanzas. Gracias, Paola, por esta mesa. Las finanzas deben ser sustentables en cuanto al impacto en las relaciones sociales y la decisión de inversión. Hay mucho que reconvertir, ya que la lógica predominante hoy es funcionalista, positivista. Prevalece la relación riesgo-rendimiento en la toma de decisiones en el corto plazo. Las instituciones financieras deben voltear a ver los impactos, no en el mundo financiero, sino en el mundo real. Las finanzas, por otro lado, son fuente de mecanismo para lograr la combinación de capitales públicos y privados para la inversión en infraestructura agrícola, agroinnovación, movilidad y logística para el suministro y la distribución de alimentos, con el fin de evitar más degradación ambiental y alcanzar a más personas para minimizar la insuficiencia alimentaria. Termino diciendo que hay que tomar en cuenta que las crisis no solo son financieras, económicas o sanitarias, como la de la pandemia, sino que hay una crisis de valores, de ética, de comportamiento hacia el bien común, de responsabilidad y cooperación. Hay que conocer, hay que promover, hay que ejercer los derechos humanos, no de los seres humanos, de todo ser vivo. Gracias por el momento. Muchas gracias, doctora Angélica Cruz. También muchas gracias por este momento de reflexión y yo sigo tomando mis notas. Maestro, doctor Ricardo. Sí, gracias. Voy a proyectarme y aprovecho para agradecer esta invitación. Un honor estar aquí con ustedes en tan importante evento y con brillantes colegas, quienes respeto y admiro mucho. Y bueno, cuando fui invitado y vi el título del panel, en automático, como antes de profundizar en la reflexión, pues sientes tú que estamos hablando de algo de lo mismo, algo que es prácticamente parte, como lo dijo aquí, un sinónimo, un proceso, una evolución en nuestro sistema. Voy a hablar de este patriarcado y financiarización, de lo que es la economía y estrategias financieras, que tanto por la parte docente como investigación me ha inquietado. Y lo digo otra vez, nunca siempre lo diré, me ha inquietado desde que veo desde un punto de vista no como un financiero puro, sino más amplio, ¿no? Como yo digo, no desde el punto de vista oscuro de la fuerza, ¿no? Sino desde verdaderamente una parte global acerca de lo que realmente debe ser la economía y deben ser las finanzas. Bueno, empiezo este artículo, lo tomé de un curso que tomé de género de los que da la UNAM, muy bueno, se los recomiendo, donde, bueno, el patriarcado es un sistema de dominación patriarcal, ¿no? Lo acaban de decir los colegas, esta subordinación de la mujer, ¿no? Hacia el hombre.
es un sistema de subordinación y tiene 3 rasgos en las sociedades que estos sistemas, hay 3 rasgos principales que Facio y Freyes encuentran, que es una ideología y su expresión en el lenguaje. Con respecto a que la mujer es menos, con respecto a que a la mujer tiene ciertos roles, no puede estar en ciertas actividades de prestigio. Y yo viendo estos 3 factores, bueno, me sonó igual a lo que es economía financiera y la financiarización de nuestras actividades, porque nos vamos, ya lo mencionó también Ángel, este lenguaje, ¿no? De creamos valor, generamos valor, maximizar el valor, la riqueza del accionista, verdaderamente hacemos crecer la riqueza, ¿no? Igual en la economía financiera, en este proceso de financiarización, hay un discurso ideológico más que argumentativo que pues básicamente nosotros queremos tener un paradigma de lo que es el valor, ¿no? A través de esta financiarización, de estos precios o valores que llamamos de activos financieros. Otro rasgo de un sistema es estructuras excluyentes. Estructuras excluyentes en el caso, ¿no? De la mujer, no puede tomar puestos importantes, puestos de liderazgo, no tiene capacidades, menos. Y nuevamente, ¿no? Yo este cáncer de característica, ¿no? De filosofía, pues igual en la economía financiera, en la financiarización. Prácticamente los que tienen el capital son los que lo reproducen y se vuelven más ricos, mientras que el que no tiene acceso a ese capital o no tiene acceso a un ingreso igualitario, justo, pues igual cada vez se va estancando siendo más pobre, ¿no? Y por último, significados negativos, ¿no? Por hechos simbólicos o mitos. Y en la cuestión de la mujer, bueno, se le atribuye, ¿no? Hay un lenguaje, un discurso ya de cuestiones ya, pues, denostar, ¿no? El hecho por ser femenino. Y bueno, en la financiarización también me quedé pensando, ¿no? Lo que es la regulación, lo que es la supervisión, lo que es un cambio de políticas para moderar el mercado, para moderar ese apetito especulativo de alto riesgo, pues también, ¿no? También ya hay ciertos, un sesgo, ¿no? A que todo lo que es regular o supervisar, peor intervenir es malo, ¿no? Entonces, me llevó a reflexionar y justamente como dijo Ángel, en este caso, pues la evolución de esta financiarización se da en este sistema, ¿no? En este sistema patriarcal que tiene características similares porque es de sometimiento, ¿no? De sometimiento de los dineros, las finanzas, los capitales, los rendimientos artificiales o especulativos, ¿no? Cómo estamos sometiendo a las decisiones de inversión, de ahorro, la misma política económica. Este cuadro me gustó mucho de unos artículos que en el seminario de administración y sustentabilidad discutimos, es vean cómo estos índices de liberalización, de financiarización, que implica, bueno, más libertad, menos represión financiera, que el mercado determine los precios, las tasas, los intermediarios ya pueden mover capitales sin tantas restricciones. Vean cómo a lo largo del tiempo, sobre todo para la década del 90 y el 2000, la mayoría de países, ya no se diga las principales sedes financieras como Estados Unidos, Reino Unido, pues prácticamente hay una liberalización financiera porque hay libertad para hacer todo tipo de operaciones con endeudamiento, lo que es apalancadas, tipos de instrumentos financieros derivados o instrumentos sintéticos, portafolios, que realmente son de alto riesgo y muchas veces más que querer dar liquidez a la inversión, lo que usan es dar liquidez a la especulación. Vean en esta otra figura, como bien argumenta Berchelli, cómo se da todo este proceso. Esta gráfica de la derecha me está indicando cuánto representa la industria financiera con respecto al Producto Interno Bruto, ¿no? Cómo se dispara a partir de los 60, los 80 hasta el 2000, una mucho mayor proporción de lo que es el PIB. Entonces, bueno, esto es el poder que ha tomado por encima de la economía real, llámese producción de bienes y servicios y empleo. Y bueno, ahorita en esta crisis no fue la excepción. Yo siempre digo, ¿cuál crisis? Vean, estamos viendo
La línea roja es el Standard & Poor's 500 desde el 2008. Espero que lo alcancen a ver porque se debe ver muy pequeño. Y la verde es el índice de precios y cotizaciones. Pues el mercado accionario mexicano, IPC de la Bolsa Mexicana de Valores y el Standard & Poor's 500 de la Bolsa Norteamericana. Vean la crisis del 2008 subprime, pero vean cómo inmediatamente después, un año después, ¿cuál crisis? Los valores ya estaban recuperados. Sigue creciendo, igual en México, perdón, sigue creciendo México, Estados Unidos, ambas bolsas caen, porque el capital bueno global se está moviendo entre mercados, sobre todo desarrollados emergentes, y otra vez, ¿no? Inmediatamente después, un año después o menos, otra vez los mercados recuperan su valor y hasta lo superan, ¿no? Tienen récords históricos, como a cada rato en el periódico, en la televisión estamos viendo. Y mientras nosotros, bueno, ves el nivel de empleo, el nivel de pobreza, ves el nivel de crecimiento y ese realmente no tiene una recuperación tan inmediata y ni siquiera luego en el largo plazo llegamos a tener los niveles, ¿no? Que tenemos regularmente o que teníamos. Si yo comparo, voy a comparar aquí, la línea verde, si se puede apreciar, es el el índice de precios y cotizaciones desde el 2000, y la línea azul es el Producto Interno Bruto de México, pero está en base 100. Vean, en base 100 del 2000 al 2021, de base 100 pasa a ligeramente arriba de 350 el PIB de México. Pero vean la Bolsa Mexicana de Valores, de base 100 que estaba en el 2000, pasa a 2021 a una base de 900, es decir, un crecimiento de 8 veces el valor de las acciones, mientras que el valor de la economía es ligeramente 2.5 veces más. Hay varios financieros que me podrán decir, porque luego se extrañan los del medio financiero porque no entienden cuando están en qué es financiarización, no entienden la palabra. Van a decir, bueno, es que hay nuevas emisoras, sí, pero así como hay nuevas emisoras, también hay otras que salen. Entonces, no es realmente que ese crecimiento van a decir que estamos cotizando muchas emisoras en el tiempo, al contrario, somos de las bolsas que está más concentrado en pocos números de emisoras, y eso hablando de Latinoamérica, ya no en el resto del mundo. Si yo vean el tipo de cambio, que ahorita hablaron mucho del sistema alimentario o la cuestión de las mineras y las exportaciones. Vean, yo siempre me gusta poner esta gráfica en portafolios de inversión o hablar de finanzas internacionales. La línea verde sigue siendo el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores y esta línea naranja es el tipo de cambio. Fíjense cómo cuando la bolsa cae, el tipo de cambio se dispara. Igual acá la bolsa cayó de 44,000 a 32,000 puntos y el tipo de cambio subió de 19.20 a 25, está en doble escala. Y entonces esto es lo que vemos, que prácticamente pues dependemos de los flujos de capital. No es nuevo desde la década de los 90. Lo que realmente está moviendo en el día a día los flujos de capital, el tipo de cambio, son estos flujos de entrada y salida. Por la mayor aversión al riesgo, entiendas especulación. Ahorita lo estamos viendo el tipo de cambio, ¿no? Cómo baja a menos de 20, luego está casi a 21, dependiendo si las noticias de China, si lo que pasa en Estados Unidos con la política, entonces los mercados están integrados, los capitales te pueden desestabilizar gravemente la moneda, ¿no? Y eso, bueno, pues eso contamina la economía real porque importamos insumos, importamos para la producción de alimentos, importamos para la industria y esta contaminación por las finanzas, pues prácticamente le pega, ¿no? Por esta especulación le está pegando al tipo de cambio y a la inflación, a los precios. Entonces, bueno, inclusive vean, en la cuestión del poder, ahorita que ve mi primo, perdón, aquí en mi primo buen rostro, es qué es lo que hacen las potencias cuando castigan, quieren poner, ya no lanzan guerras, ya no lanzan bombas, simplemente ponen un castigo, ¿no? Castigan con no poder el tesoro, ¿no? Con el tesoro o la Unión Europea castigan con no hacer negocios, transferencias de dinero, pagos. Ya con eso prácticamente bloquean, ¿no? O una economía, un país lo pueden someter. Vean esto, vean cómo en el tiempo prácticamente del tipo de cambio spot por la década de los 90 había poca participación de los derivados, era más el tipo de cambio peso dólar para operaciones en el presente, pero como
a través del tiempo, ya ni se diga después del 2010, cómo los instrumentos derivados sobre el dólar, sobre el tipo de cambio, representan un mayor valor de lo que es la movilidad en el mercado cambiario por la actividad comercial presente, ¿no? Esto también es preocupante y ahorita lo estamos viviendo. Ya en China pasó, pero aquí todavía no tenemos el recuento de los daños, como digo. Estas son las principales empresas del IPC, del índice de mercado, pero también del sector o industria en el que presentan. Vean nada más, aquí tengo el activo total, el pasivo. Vean cuánto representa el pasivo total. Una buena parte es deuda, debo decir, otra parte es pasivo, ¿no? Que no es financiero, como se dice. Pero vean cómo tienen razones, parecen bancos, parecen entidades financieras. Kimberly-Clark, 87% es pasivo, 13% es capital de accionistas, 85% América Móvil, 84% Alsea. Es decir, estas estrategias que permiten los mercados financieros con índices de endeudamiento o alto apalancamiento, pues las pone en situaciones riesgosas. Esto está 2019, no puse 2020-21 porque a lo mejor a alguien le puede echar la culpa a la crisis, ¿no? Pero no es cierto, desde antes de la crisis. Ahora imagínense cuando viene una crisis de cualquier tipo, te agarra con un nivel de pasivo y deuda de más del 80, casi el 90%. No es cuando pasan los casos como Interjet, ¿no? O los casos como ICA, los casos como Aeroméxico, que prácticamente pues ya pones en peligro esta situación de la economía real, ¿no? Mientras ve, Ricardo, mande. llegamos a ti. Ok, ya cabe nada más la última. Y bueno, las finanzas, ¿no? Estas finanzas, pues de especulativas, pasar a este financiamiento, y citando otra vez al patriarcado, bueno, otra vez necesitamos un cambio, ¿no? De un mercado ortodoxo, un mercado sustentable, y ya no es para el futuro, es para hoy. Perdón, gracias, doctora. Gracias, Ricardo. Bien, pues gracias nuevamente a los cuatro, a Mónica, Angélica y a Ricardo por las reflexiones que nos han compartido en esta tarde y la oportunidad de seguir platicando. Algunas de las preguntas que tenía ya también yo pensadas, formuladas, y fueron abordadas en las presentaciones, y eso me da mucho gusto y da lugar a que podamos profundizar entonces también en aspectos que ya comentaron y otros que quedaron allí todavía flotando. Lo primero que les preguntaría a los cuatro, ¿sí? Mi primer cuestión hacia ustedes como especialistas cada uno, como bien lo resaltó Angélica, desde su diferente área, va en este sentido. ¿Considerarían que existe un proceso de financiarización de la pobreza, refiriéndose al objetivo ODC1, a través de las microfinancieras, y que este proceso ha afectado principalmente a las mujeres? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo observan este fenómeno de los microcréditos, las microfinancieras, en su papel al combate a la erradicación de la pobreza? El que guste iniciar, Tendríamos que ver si estas microfinancieras son de las que de alguna manera se están tipificando como banca sombra, que las utilizan justamente por su manera flexible, por su manera no tan rígida en cuanto a la normatividad. Pero lo que sí es cierto y es muy real, que estas microfinancieras tienen por mucho elevada la tasa de interés. Por lo tanto, el capital que va destinado para este tipo de sector, que es una banca sectorial, le sale mucho más cara, pero también explotan la característica de la mujer. La mujer es cumplidora, la mujer paga, y si no tiene para hacer el pago del servicio de la deuda, saca su puesto de tamales, saca su puesto de tal, porque es para ellos, para micronegocios, ¿no? Entonces el costo es muy alto y sí se genera rendimientos para los que tienen el poder a consta de la base de la pobreza. No solamente son estas financieras, hay modelos de negocio como Grupo Salinas con Electra,
compra tu electrodoméstico, no pagues ahorita, la deuda es para siempre, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Angélica. Ángel, por favor. Bien, yo muy concreto para poder visualizar la situación, sí en el cotidiano, pero con toda la responsabilidad de tomar justo definiciones medibles, que es lo que fue un eje que quise expresar en la ponencia, porque justo los sistemas se pueden caracterizar. Entonces, hay dos condiciones que quiero agregar, sería, por ejemplo, las estrategias de mecenazgo y el crowdfunding, que estaría dentro de este proceso de financiarización, que generalmente se va a la formalidad o al gran capital, pero que tenemos que tener justo en el contexto para ahora sí ser concreto. ¿Qué es lo siguiente? Justo como mencioné en la parte histórica de cuando comienza o son los antecedentes del boom de la financiarización en el 71, en los 70s o 80s, pues hablé de los 50s, pero justo yo mencioné que antes de que incluso el poder financiero sea robusto, hay condiciones incluso a nivel de tesorería. Es decir, justo tener una situación que dinamice mi actividad productiva. Que eso me parece que es el reclamo fuerte que se le hace a la condición de la financiarización, porque somete justo la producción futura. Y eso es la deuda. Entonces, dentro de esa condición, las personas productivas comprometen su producción futura cada que se endeuda. No me meto a los matices, justo que ya ahorita bien mencionó la doctora Angélica en cuanto a tasas de interés, pero sí me parece preocupante que la trampa de la pobreza pueda caer justo en el sobreendeudamiento, porque hablaríamos desde la definición de que la deuda es comprometer la producción futura, que estaríamos sobrecomprometiendo nuestra producción. Y entonces se vuelve un pozo sin fondo. De alguna manera, y con esto cierro, el patriarcado se encuentra describiendo un sistema de dominación en esas dimensiones. Ahora, cuando se define que hay un proceso de negociación, por lo menos se abre una puerta. Y aquí quiero agregar lo siguiente también. Tenemos que pensar la masculinidad también, porque dentro de las primeras condiciones que se van dando de opresión es el humano dentro de la relación con los seres vivos. Yo incluso me plantearía incluso los debates que puede hacer con la niñez, porque hay que escucharlos. Y como estuve en una mesa de educación en la mañana, la formación a temprana edad es elemental. Y ahí yo estaría hablando de no comprometer la parte cognitiva con estas condiciones que sí me atrevo a decir que son depredadoras. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Ricardo o Mónica. Mónica me parece que está teniendo problemas con su internet. Yo sí, pues coincido con Angélica. Hay dos tipos de microfinancieras, bueno, que yo he visto, ¿no? Sobre todo en aulas rurales, ¿no? Hay unas, como dijeron ahorita, dieron nombres, o en su caso Corpartamos, que sí son altas tasas y más que nada quieren ese ciclo de dependencia de siempre estar financiando y deber a un alto costo. Inclusive el negocio es que nunca me pagues, sino que siempre me estés teniendo una deuda, porque yo tengo un ingreso, una renta indefinida, ¿no? Pero hay otras también, ¿no? Hay otras también que existen que inclusive no solo prestan y a unas tasas no tan altas como estas que mencionaron, sino que también te dan capacitación técnica, también te dan educación, prestan servicios de guardería. Es decir, realmente es una financiera, pero con un objetivo social. Inclusive yo hace poco, bueno, vi una, no recuerdo el nombre porque era en náhuatl, pero viendo los estados financieros, realmente no tenían las grandes utilidades, las grandes ganancias. Pero si uno veía y te ponían su portafolio de productos y de cómo asesoraban cuando daban crédito, era un paquete de asesoría, capacitación, apoyo a las madres que le prestaban, pues realmente se veía que sí veían ellos por un beneficio social. Sobre todo no que siempre debieran, sino que el negocio al final de cuentas jalara y fuera sostenible sin tener que volver a pedir prestado o endeudarse, ¿no? Sí había realmente un beneficio social. Son las menos, creo yo, pero sí, de alguna manera podremos caer en ese vicio, ¿no? En un vicio, pues viéndolo económicamente, pues la banca dice,
veo el excedente del consumidor. Si no puedo, voy a ir por una clientela que le tengo que prestar poco y cobrar poco, pero pues ahí hay dinero, ¿no? Que puedo capitalizar. Gracias. Gracias, Ricardo. Sí, por favor, del staff nos apoyan con Mónica Mireles para que pueda abrir su micrófono. El internet la sacó y ya está, pero no tiene ahorita permiso para abrir el micrófono. Mientras localizan a Mónica para que pueda expresar ella, algo de lo que me llamó la atención, tengo aquí en mis notas, es, por ejemplo, el comparativo que hizo Ricardo sobre el patriarcado y la financiarización. Y también Ángel en esta revisión temporal, lo que me llama la atención es que no se está relacionando directamente con el capitalismo. En un texto que leímos de Alessandro Bercelli, él provocadoramente va señalando que se puede observar esos indicios del proceso, obviamente no potenciado como lo conocemos nosotros desde antes de lo que denominamos el sistema capitalista. A mí me pareció muy provocador porque iría como lo estuvo manejando en un momento dado hacia la condición o la condición del ser, ¿no? El pensar en sí, lo que es el ser humano, y pues cómo se van dando entonces estas relaciones independientes hasta el sistema económico, porque, bueno, los economistas solemos pensar que es el sistema, pero es más allá de eso. Mónica, me parece, ya puedes abrir tu micrófono. Ahora sí, perfecto. Gracias. Mira, con relación a tu pregunta y tu comentario anterior, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que fue dicho y es como tanto tenemos claras estadísticas de que hay una feminización de la pobreza, ¿no? Entonces la pobreza tiene, sí, rostro de mujer. También cuando hablamos de lo que es su acceso a servicios de crédito formal, que tengan condiciones más igualitarias del acceso al crédito con relación a los varones, vemos que también están en desigualdad, ¿no? Entonces, justamente al no poder acceder a un crédito del sistema bancario formal, las microfinancieras encontraron ahí su nicho de mercado, ¿no? Entonces, las financieras están, porque las mujeres no tienen el mismo nivel de ingreso, no tienen la misma disponibilidad de colaterales y garantías para accesar al crédito, una serie de componentes estructurales en esa desigualdad que reflejan en esa dificultad del acceso de la mujer a servicios financieros formales, y las microfinancieras, o sea, de los bancos, ¿no? Y las microfinancieras encontraron ahí y usando justamente lo que es esa modalidad que se conoce como crédito predatorio, ¿no? Entonces, la tasa de interés es obscena, las mujeres son mejores pagadoras que los varones, entonces es un negocio redondo, ¿no? Para ellas, las microfinancieras, ¿no? No las mujeres, ¿no? Y también con relación a tu segundo comentario ahora, Paola, que realmente, ¿no? O sea, vemos que la estructura del patriarcado es una característica del capitalismo anterior a ese nuevo régimen de acumulación de la financiarización, ¿no? Entonces, todo lo que es la discusión de género para entender essa desigualdade em el ADN del funcionamento del capitalismo que explica el patriarcado, yo creo que todas las feministas y la economía feminista que discute género en términos de la interseccionalidad, ¿no? Entonces, entender que una cosa es explotación de clase social, que es característica del capitalismo, y otra cosa es opresión de género, y esas dos van articulado en un capitalismo anclado en el patriarcado como norma social, nos da luz para hacer esa vinculación, ¿no? Entonces, anteriormente y ahora, en un marco de la financiarización, eso se profundiza. Entonces, hasta ahí dejaría mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Mónica. También en las presentaciones, pues pudimos ver en las gráficas muy interesantes que presentó Ricardo, es el momento previo a las crisis derivadas por el COVID, además pues, de todo lo que ha sido el problema sanitario. El 2007, 2009 es el lapso de la subprime.
Y en esta llamada crisis subprime, pues se puso de manifiesto la interrelación entre las dimensiones a través de otras crisis. No se recordarán que se hablaba de las crisis entre crisis, la crisis energética y la crisis alimentaria. ¿Considerarían ustedes que este evento ha servido como una alerta para tomar medidas y proteger, por ejemplo, el sistema alimentario? La CEPAL está trabajando en los nexos para observar precisamente esta relación, pero ¿ustedes consideran que sí se está atendiendo esta problemática? O como nos señala Claude Erickson, la financiarización del sistema alimentario es cada vez más enraizada, más presente en este sector. De nueva cuenta, ¿quién gusta iniciar? Angélica. Gracias. Como lo comenté, es un tema muy complejo. En alguna de las láminas que presenté a la lectura que di, mencionaba sobre este control que tienen las proveedoras de semillas, los agricultores comerciales, que solamente proveen alimento al 30% de la población y el 70% lo provee el agricultor en pequeño, que tiene menos de 5 hectáreas. Quienes marcan el precio de los alimentos en la economía real, pues obviamente son estas empresas que solamente surten al 30%. Y la gráfica que presenté alrededor del comportamiento de los precios, hice un comparativo entre el índice de precios y alimentos, el precio de futuros del trigo, los precios de las acciones de Bimbo y el precio de las acciones de Gruma. Y justamente la tendencia de los precios del futuro del trigo camina totalmente a la inversa, tiene una correlación directa inversa fuerte. Pero más aún, hay un dato que me estremece, porque mientras en el mundo real la tonelada del trigo está en 200, más o menos $200 la tonelada, en el mercado de commodities está en más de 700. ¿Hay financiarización y cada día es más polarizada? Sí. A nivel entrevista con algunos productores agrícolas que no les gusta que les digan empresarios, son productores agrícolas en pequeño, no les gusta negociar con estas empresas grandes agroindustriales que quieren agarrar toda la producción porque castigan los precios a consta de solamente recuperar al campesino, al productor agrícola y la gran empresa la masa de ganancia, ¿no? Otro problema que se da es que justamente los campesinos, los indígenas que tienen 1 o 2 hectáreas, tienen que salir de sus lugares de origen para buscar nuevas formas de vida, porque ahí ya no les da y se quedan las mujeres para medio trabajar la tierra, pero otro problema, se va el propietario, digamos, porque también la ley aquí da, el dueño de la tierra es el que tiene acceso a un apoyo, política pública. En el momento en que sale de su lugar de origen, quedan los que no son propietarios y tampoco tienen acceso a los apoyos, al financiamiento, porque no tienen propiedad de las tierras. Son problemas muy complejos que tendrían que verse no solamente desde este punto de vista desde mi punto de vista tan de precios, mercados, etcétera, sino también aterrizarlo a políticas públicas, a dar propiedad a quien trabaja la tierra, a darle ese valor al indígena, al campesino, al productor agrícola, porque son ellos al final del día y como lo mencionaba, los que nos pueden ayudar a minimizar esta inseguridad alimentaria. Muchas gracias, Angélica. Ángel ya está listo. Gracias. Bien, bueno, yo agradezco. Es una pregunta muy importante porque me parece que es
el cenit de la humanidad y la condición de tratar de hacer el vínculo con pues el sistema planetario, ¿no? Primero ahí el tema que aparecería sería justo qué tipo de nutrientes pueden tener los suelos en diferentes regiones y cómo esto ha impactado a la condición agrícola, ¿no? Inmediatamente el tema que sale para poder definir es el monocultivo. Y vemos que ahí sí puede haber una condición de financiarización y muy clara y se puede seguir. Sin embargo, aunado un poco, yo por eso mencionaba hace un momento unir cuando se habla de la condición de los microcréditos, crowdfunding, al mecenazgo, bueno, estos mecanismos que no se entienden dentro solo de una acumulación, que tiene que ver con una alineación de incentivos de estrategias, de alinear los incentivos. Entonces ahí me parece que sí se estaría atendiendo algo, pero a nivel local. De ahí, por ejemplo, que podemos ver que pues se puede hablar incluso de los productos de transpatio, pero ahí viene la condición de la rentabilidad y esta lógica que tendría que ver sobre el crecimiento, ¿no? Y pensar justo que es una condición no solo de sobrevivencia, sino de entender los ciclos naturales, de pensar, por ejemplo, en una diversidad productiva en donde la milpa puede tener calabaza, frijol, el maíz, entraría en estas condiciones de diversidad y probablemente a nivel local, en esta producción real, es en donde podríamos ver que se atiende. Sin embargo, la condición financiera es el monocultivo y ahí va en contra de la diversidad, porque justo los monocultivos terminan la diversidad y ahí sí me parece que no toda condición que esté dentro del proceso de financiarización alude, ¿sí?, a respetar los ciclos de vida y a respetar la biodiversidad, que vemos que los límites planetarios ya está en rojo. Y no hablo de la destrucción cultural que hay sobre la producción más allá de la acumulación, que ese sería todavía otro tema. Y ahí entiendo las diferentes aristas que dice la doctora Angélica, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ángel. Mónica, me parece que tú tienes la intención ahorita. Muchas gracias. Estaba justamente pensando en la pregunta, ¿no? El aspecto multidimensional de la crisis que nos obliga a pensar en términos multidisciplinarios para dar cuenta de la complejidad, ¿no? Y como fue dicho anteriormente, ¿no? La pandemia y la crisis que estamos viviendo ahorita, y nosotros estamos en la región del mundo que los efectos económicos negativos derivados de la pandemia son más profundos, ¿no? Entonces, yo creo que quizás más complementando lo que fue dicho anteriormente, con relación a las mujeres, un efecto es ese que también la CEPAL viene monitoreando de cerca, ¿no? La pandemia golpeó de manera diferenciada los diversos sectores de la economía. Entonces, el sector servicios, tanto de restaurantes, hoteles y el turismo, fue el más afectado, ¿no? Y sigue siendo bastante golpeado por ese momento excepcional que estamos viviendo, y es el sector donde el trabajo femenino es predominante, ¿no? Entonces ahí tenemos quizás la extinción de puestos de trabajo donde el sector donde la mujer estaba trabajando con mayor presencia, ¿no? Entonces además históricamente las mujeres ya controlando por educación reciben ahí un 30% menos de ingreso que varones con educación semejante, ¿no? Entonces, esa desigualdad en lo que es el salario de la mujer hizo con que en la decisión del presupuesto familiar, de la reorganización familiar en la pandemia, con los niños en la casa, que las mujeres se retiraran del mercado laboral, ¿no? Entonces, ese es un segundo efecto económico negativo para lo que es la condición de la mujer latinoamericana, ¿no? Entonces, yo creo que hay essa crise representa um retrocesso profundo em termos de indicadores econômicos sociais para nossos países, mas sobretudo na condição da mulher de maneira mais grave, não? E de outro lado, eu quisiera mencionar que também como efeito da pandemia é essa ideia da vida digital, da vida virtual. Y eso la mujer también
sí, acaba golpeando de forma distinta, ¿no? Entonces, al no tener muy clara la frontera entre lo que es la jornada laboral y lo que es la cocina, y donde la mujer también está más expuesta a sobrecarga de trabajo. Entonces, esas son algunas de las cosas que tu pregunta y tu reflexión, Paula, me hicieron reaccionar. Gracias. Gracias, Mónica. Ricardo. Sí, gracias. Pues con respecto yo tengo, bueno, soy menos optimista en el aspecto que mientras no se pueda separar a los mercados financieros de los mercados de alimentos agropecuarios, ¿no? En cuanto a esa manipulación de oferta y demanda a través de los precios, digo, a través de los derivados o portafolios apalancados que se llaman ETFs, ¿no? Influyes bastante en esos precios, pues no vamos a poder realmente reencauzar, ¿no? Poder acabar con la pobreza y poder tener un sistema pues productivo agrícola, ¿no? Enfocado a satisfacer, no tanto especular, ¿no? Como llamaba un investigador alemán el casino, ¿no? Lo volvieron el casino de los alimentos. Yo creo que, bueno, en el corto plazo es imposible, ¿no? Es demasiado fuerte este sistema financiero, estos grupos de interés, pero sí empezar a regular, ¿no? Empezar a regular para posteriormente poder tener en esas zonas rurales, ¿no? Poder tener en ese sistema alimentario realmente lo que necesitamos. No lo veo en el corto plazo, yo creo que hasta que no tengamos un cambio, verdaderamente un cambio y empecemos a separar, no tendría que hacer nada los alimentos en estos instrumentos que son altamente especulativos y no tienen ningún fin, ¿no? de cobertura como argumento. Gracias, Ricardo. Voy a hacerles una pregunta. Podría seguir haciendo preguntas, pero también me gustaría que de nuestro público, si quieren hacer una pregunta, la vayan anotando en el chat o vayan levantando la manita para darles la voz. Por el momento, quisiera pues unir. Mónica inició la presentación con el problema que está en la minería, que a fin de cuentas tiene que ver, muchas de estas canteras se encuentran en zonas de conservación o muy ligado a esos espacios todavía de áreas, si no son protegidas, pero son de áreas naturales. Y se da también la cuestión de la defensa del territorio. O sea, estamos hablando otra vez, pensando desde la interseccionalidad, que esto va afectando a grupos, no solo sociales, sino llegamos a grupos étnicos también, no solo cuestión de clases, sino también cuestiones de esta diferenciación. Y el problema, el gran problema del sistema alimentario, que también tiene que ver con estos dos extremos, ¿no? La agricultura intensiva, la industrializada, y los sistemas de vuelta como la milpa y otros que son sustentables. Ángel lo mencionó, están basados en la diversidad de los cultivos, no en un solo monocultivo que degrada la tierra y no solo degrada la tierra, sino que arrastra el exceso de nutrientes a los cuerpos de agua y tenemos problemas de acidificación, de eutroficación y zonas muertas en el Golfo, en la parte con Estados Unidos. Entonces, atender la problemática de los límites planetarios que nos ha señalado Ángel varias veces, podría iniciar con atender los problemas del sistema alimentario que tienen esta parte de lo social. Angélica lo dijo, se desplazan los hombres de sus zonas de cultivo, quedan las mujeres por un cultivo de subsistencia están trabajando, y como lo señaló Mónica, no tienen ese acceso a un financiamiento porque no tienen el título de propiedad de la tierra. O sea, vemos cómo este es un problema multifactorial y está en el centro es un nodo, tomando el lenguaje de las redes, es un nodo que si se atendiera esa problemática tiene un efecto cascada hacia la cuestión de la biodiversidad y una justicia social. Entonces, pensando en el financiamiento que se requiere para los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ustedes cómo observan? Tenemos un problema, tendríamos 3 alternativas para que fuera más rápido. No es atractivo financiar, por eso es bajo, porque cuando voy a ver el retorno, todavía no ven el riesgo climático ahí presente. No es atractivo porque no ofrece este espacio para el crecimiento de la financiarización, o bien lo que ya está disponible en los instrumentos
como los bonos de carbono, ya sufren este proceso de financiarización. ¿Qué consideran ustedes? Ángel. Sí, bueno, yo muy breve quiero mencionar seguramente la planeación en cuanto a la condición numérica en billones de dólares ya la podemos escuchar con uno de los grandes panelistas que tenemos hoy. Pero yo lo que quiero mencionar es que justo hablando, por ejemplo, del objetivo de hambre cero, hablando justo de la vida de ecosistemas terrestres, lo primero que nos puede venir justo a la luz es si es posible que justo exista una transferencia de valor, vamos a decirlo así, de la parte humana con más capital financiero. Es decir, que exista un reconocimiento en donde justo el valor sea transferido, ¿sí?, de sus arcas personales hacia cumplir objetivos como la educación, como el hambre cero, como vida de ecosistemas terrestres o como la salud. De hecho, eso no es una ocurrencia mía. Jeffrey Alexander lo propone de manera muy seria, ¿no? Entonces, yo lo que creo, y me parece oportuno mencionarlo en creencia, porque justo la evidencia la vamos a ver a corto plazo, en qué va a pasar en la COP26. Porque las acciones, y ahí por eso yo cuando hablaba de una administración redistributiva, es con conceptos, de una manera teórica, siguiendo a Simons incluso, que Simons dice que si no tenemos evidencia hay que teorizar. Y entonces, atendiendo a eso, yo sí evoco al concepto de gobernanza policéntrica de Leonard Armstrong. A raíz incluso de que, bueno, como escucharon ustedes, Ciencias de la Complejidad, y me da gusto que haya ganado el Premio Nobel de Física, esa disciplina que nos invita a trabajar de manera transdisciplinaria, ¿no? Pero antes lo ganó Eleanor. Lo ganó Leonard Armstrong haciéndonos voltear a esas condiciones de hecho en donde puede haber multidimensiones de tomas de decisiones, no solamente una, la que nos guste más por una ideología, por otra, o porque va a tener una rendición directa de capital. No, hay diversidad de actores. Esto nos lleva a una tensión. Una de las cosas que estamos viendo ahorita utilizando el concepto de antropoceno es que el equilibrio que teníamos del Holoceno ya no está. Entonces hablamos justo de una condición, incluso de dónde puede haber vida fuera del equilibrio, ¿sí? Y esto justo es lo que, con esto quiero cerrar. O sea, ¿cuál es la situación concreta que se puede dar cuando una diversidad de actores justo propone dentro de una gobernanza policéntrica, pero que sí concrete acciones? Que esta condición de transferencia de recursos incluso históricamente se puede fundamentar. Digo, de broma, justo en una reunión en África, Jeffrey Alexander lo decía, mira, si se fueron a la luna, que se queden, pero que nos dejen la riqueza para transferirla. Pero es un hecho. Pero justo, si no consideramos que estamos en un sistema de dominación que trasciende la condición de la acumulación de capital, pues hay un problema justo de origen, que no sabemos nombrar esta condición de dominación, que aquí, y atinadamente la doctora Paola nos convocó, es el patriarcado. Pero en este sistema corporativo, en donde observamos que va a haber un monarca que nos va a solucionar la vida, no. Entonces me parece a mí que esas condiciones concretas sí yo abocaría a que existe una transferencia de valor real y que incluso se podría fundamentar históricamente y que desde la administración, justo haciendo una condición de análisis internos y externos, que es lo que buscan las capacidades dinámicas, bien se podría fundamentar. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Angélica. Es que estoy piense y piense la respuesta. No sé qué responder, porque ya se mencionó que este problema es altamente complejo. Y estaba pensando desde el punto de vista de la evaluación de los proyectos de inversión para tener ecoinversión, ecoinnovación, ¿no? ¿Por qué? Recordando un poquito de lo que mencioné en la primera participación, van a crecer los rendimientos de producción y eso significa
nutrientes artificiales que matan alrededor de lo que se está cosechando, sembrando. Solo el 6% es cambio de uso de suelo y el 7% es el uso intensivo, ¿sí? Mayores fertilizantes, no necesariamente orgánicos. ¿Y qué es lo que se está propiciando desde el entorno internacional? Pues mayor rendimiento. Y entonces es casi ilógico pensar que, por ejemplo, Morelos es principal productor de sorgo, pero el precio de la tonelada del sorgo, donde ellos son eficientes, tienen un rendimiento superior, es menor al sorgo del norte del país, cuando son menos productivos o menos rentables, menos en rendimiento los del norte. ¿Qué es lo que está sucediendo? Políticas, aspectos sociales, aspectos culturales. Y podemos pensar en este proyecto de inversión considerando las 3 dimensiones, pero lo cierto es que sigue prevaleciendo y va a prevalecer por mucho, como lo mencionaba Ricardo, la racionalidad financiera. Si tu tasa interna de retorno no es superior al costo de capital promedio ponderado, pues muchas veces van a desechar los proyectos, aunque sean mucho de eco-innovación. Entonces, con los conductores del cambio, hacia una mejor empatía con el ambiente, pues podemos decir que se puede mitigar. Pero ¿y dónde están los aspectos humanos? ¿Quién es el que decide un proyecto o no? También en la evaluación de proyectos de infraestructura, se ha dado la autorización de proyectos de infraestructura sin ni siquiera tener la evaluación financiera. Menos la ambiental, menos la social. Yo creo que para transitar, para reconvertir y para llegar a esta utopía, en este momento puede sonar como utopía los cambios del sistema alimentario, tendríamos que cambiar primero los aspectos sociales, políticos, culturales, demográficos de la humanidad, no de un país en particular, considerando que el principal exportador de productos es Estados Unidos. Y un dato más, los países que conforman el grupo de los 7 llevan más allá de un 40% del Producto Interno Bruto Global, ¿no? Es difícil en estos momentos, pero yo creo que estamos caminando. Sí, caminando lentos, pero estamos caminando. Pues bien, espero que alcancemos a llegar antes de que la ventana se cierre, porque tenemos menos de 10 años para una reducción drástica, ¿no? Mónica o Ricardo. Ricardo. Oh, no. Bueno, Mónica, voy para yo seguir primero. de Mónica, sí. Gracias. Mira, no, es que escuchándoles es justo, ¿no? O sea, en el Cono Sur, el sector agrícola y sobre todo en las exportaciones de productos agrícolas es un componente tan importante de tanto la estructura productiva como de las exportaciones, vaya, ¿no? Pues la agricultura de exportación es el motor del crecimiento, ¿no? Del sector externo, que es por su vez el motor del crecimiento de la economía. Infelizmente, todavía sigue así esa estructura reprimarizada de la pauta de exportaciones. Entonces, y con una presencia creciente de las empresas transnacionales, ¿no? No en compra de tierras todavía, porque hay una serie de protecciones, con el caso brasileño muy presente, ¿no? Hay una serie de protecciones constitucionales para la compra de tierras, pero están ahí, ¿no? O sea, para cambiar la constitución no hace falta mucho esfuerzo, ¿no? Pero ellos lo que están, las empresas, la BCD, ¿no? Las que compran los granos y luego las distribuyen globalmente, son las grandes ganadoras de ese esquema de una pauta de exportación reprimarizada. Si uno ve la cadena de la soya, ¿no? Entonces es la soya que está devastando toda la soya, la ganadería, ¿no? Pero la soya sobre todo, ¿no? La cosa de los granos y eso tiene como destino a China, ¿no?
es un desafío porque nosotros en términos macroeconómicos dependemos mucho de los recursos y las divisas generadas por ese tipo de exportación, pero a la vez ese tipo de exportación está anclado en esa organización del mercado, ¿no? Y la cadena productiva, especialmente de la soya, estamos hablando de empresas transnacionales que compran los granos y luego los dejan en su país destino, que cada vez más y más es China. Es difícil pensar alternativas, ¿no? Mientras que la agricultura para el mercado interno, ¿no? Frijoles, no hay derivados de frijoles, ¿no? No hay. Entonces, la agricultura para el mercado interno está en la mano de pequeños productores agrícolas que no tienen acceso a financiamiento. Entonces, tenemos esa dicotomía ahí en lo que es el sector agrícola. Es difícil pensar cómo escaparse de ahí, ¿no? Una estrategia de desarrollo que sea efectiva sería el camino, ¿no? Y finalmente yo solo quisiera hacer un paréntesis con el tema de las finanzas verdes, ¿no? Que está muy en voga y que parece la gran salida, la gran salida, ¿no? Y las finanzas verdes, todo depende de lo que estamos llamando finanzas verdes, ¿no? Lo que uno ve cada vez más y más son esos fondos de inversión que se autonombran verdes porque su portafolio de acciones está en acciones de empresas que son no contaminantes, ¿no? Pero ¿quién tiene ahí una cuota de esos fondos de inversión, ¿no? Entonces estamos hablando de qué, de 3, 4, 5 mil reyes de la Condesa que tienen sus cuotas en fondos de inversión de finanzas verdes y eso no es exactamente algo alternativo, vaya, ¿no? Entonces, yo creo que con eso encierro. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Ricardo. Bueno, yo a lo que he leído acerca, ¿no? Y también por experiencias con productores de Puebla, es que depende de los precios. Dinero sí hay. Siempre decimos en finanzas, mira, para financiar un buen proyecto, y un buen proyecto es que va a haber una buena rentabilidad, siempre hay dinero, ¿eh? Sobra. Para financiar un buen proyecto con un buen rendimiento. Nunca falta. Habrá que ver qué es un buen rendimiento, porque, pues, como dice Levi, están financiarizadas las tasas de rendimiento de los proyectos. Pero bueno, entonces mi experiencia el falta de financiamiento es por los precios. Muchas veces los precios y estos pequeños productores, pues no, son precios que están fijados en el mercado, pero pues a nivel internacional. Entonces los grandes productores o también los fondos de inversión, pues que muchas veces son socios de los grandes productores o son los clientes, son sus clientes, pues son los que manipulan o manejan. Entonces, realmente el pequeño productor con sus costos, pues no, muchas veces no le llega al precio internacional, o sea, no puede verdaderamente competir, porque no solo compite con los productores nacionales, sino con las importaciones. Y también hay que recordar que, bueno, el productor de por sí ya es explotado por el intermediario. Los intermediarios o los comercializadores son realmente los que buscan hacer el negocio al ponerlo, venderlo en el mercado, ¿no? Y realmente, pues el que menos está ganando, es más prácticamente sin exagerarlo, los costos a duras penas son realmente los productores agrícolas. Entonces yo creo que, vuelvo a insistir, a lo mejor lo he dicho, ¿no? Son los precios y los precios el mercado y el mercado son estos grandes capitales, ¿no? Incluyendo estas grandes productores ya en derechos sociales de granos, de alimentos, ¿no? Que manejan los precios presente, pero también están por otro lado, con la otra mano comprando derivados al final del cabo, ellos están moviendo la oferta y demanda, ¿no? Los precios presentes. Gracias, Ricardo. Salvador pidió hacer una pregunta. Salvador. Si levantas tu mano, lo de la reacción para que te puedan identificar, o bien le escribes tu pregunta en el chat. Gracias, Salvador. Bien. Pues voy en lo que Salvador puede comunicarse, pues agradecerles pues toda la reflexión que nos han compartido esta tarde, y pues no es la única vez en la que los escucharemos. Ya nos han acompañado en otras ocasiones y pues estoy segura que habrá oportunidad, haremos que se haga esos espacios, y pues agradezco en este sentido
pues a la UNAM, a la División de Investigación que siempre nos apoyan para estas propuestas académicas. Salvador. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien ahora sí? Sí. Ah, ok. Sí, vaya, de antemano, muchas felicidades. Fue una exposición bueno, un panel, perdón, que sin duda alguna me ha llenado de más ideas, con más que pensar, por supuesto, y coincido mucho con los comentarios incluso del doctor Cristian Morales, porque, bueno, y esto más que pregunta es como un pequeño comentario, porque, vaya, realmente me ha tocado verlo, ¿no? De primera vista, ¿no? Mi abuelo es productor de leche en el estado de Puebla. Él produce al día más o menos entre 80 a 100 litros, solamente tiene 4 o 5 vacas. Desafortunadamente, los intermediarios, que en este caso son de Lala y Alpura, le compran por litro a 3 pesos el litro de leche, ¿no? A él. Y vaya que la marca se lleva un margen de utilidad bastante considerable, ¿no? Cuando cada litro de leche está 10 veces más su valor. Entonces, creo que un punto importante desde esa trinchera de la economía real está, bueno, el problema que hay es un tema de distribución y, claro, de abuso por parte de los grandes capitales, porque lejos de poderse manifestar, pues dentro de la Cámara de Diputados y Senadores hay cabildeos, ¿no? Para que no, no lleguen ciertas demandas por parte de los pequeños productores y creo que eso es grave, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito ya de temática, siguiendo este análisis de la financiarización, hay una financiarización que me preocupa bastante y que creo que tiene que ver, claro, con todos los aspectos de nuestra vida material y social, es la financiarización del agua. Se está dando un auge muy importante, ¿no? A estos instrumentos financieros, donde si bien es cierto que existe una correlación entre la economía real y la economía financiera, pues precisamente vemos que están llenos de grandes especuladores y de, claro, hedge funds, ¿no? Que dominan gran parte de los precios y cotizaciones. Y en lo general creo que nos compete a los que pertenecemos a esta área de ciencias sociales, pues seguir contribuyendo a que pues alcemos la voz, ¿no? Sobre estos estudios, porque creo yo que esa realidad de la financiarización del agua, creo que tiene que ver precisamente con el agotamiento de esta y creo yo que no, todos dependemos del agua y que por supuesto sería importante hacer notar este problema porque pues vaya que está a punto de acabar con gran parte incluso de la producción agrícola, ¿no? Hay muchas personas que se dedican a esto, han dejado de cosechar, de generar alimentos porque precisamente ya es muy costoso adquirir agua para riego o para consumo humano, ¿no? Entonces, creo que valdría ahí la pena analizar esto. Y pues bueno, creo que mi pregunta que hace un momento tenía ya fue contestada por la doctora Mónica, me parece que fue bastante clara en su exposición. Y pues bueno, nada más sería eso. Muchas gracias y bueno. Gracias, Salvador. Pues sí, está dentro de este nexo, ¿no? de energía, sistema alimentario, agua y toda la cuestión financiera. Bien, pues ya para cerrar nuestro espacio del panel, pues el diagnóstico que hoy nos han expuesto, pues la verdad es muy crítico, así como el llamado que hizo el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, así también esta parte de las finanzas, ¿no? De lo que se observa de las altas finanzas en una disponibilidad para financiar la transición hacia una economía. Es que es un cambio de paradigma, ¿no? Dejar la rentabilidad financiera, la rentabilidad económica por la cuestión de la vida. Entonces a mí también me dejan pues, con muchas reflexiones. Yo me quiero mantener optimista de que se puede llegar a esa gobernanza policéntrica que ahorita tal vez se ve todavía no tan clara, ¿no? Yo espero que por allí estén y empiecen a través de este tipo de espacios darse pues cada vez más esos encuentros y seguir generando sinergias. Les pediría que nos expresaran unas palabras finales sobre el tema. Angélica. Bueno, pues me resta decirles gracias por su atención, gracias por estar en este foro, que creo yo que lo que platicamos en oídos de otros se puede ir permeando y hacer cascada. La situación es crítica, pero creo que la solución somos todos. Gracias. Gracias, Angélica.
Ángel. Sí, bueno, yo agradezco mucho y justo a la UNAM que a estos espacios justo nos muestran alternativas y también que otros mundos ya son posibles, entonces hay que hacer que los vean. Y justo desde la condición empresarial, me parece que la empatía con los impactos humanos y de vida está en proceso. Hay que hacerlos ver para justo de manera conjunta poder construir esta gobernanza policéntrica y el llamado justo a que estas decisiones gerenciales se puede dar tanto en la base como a nivel medio, como en la alta dirección. Y ahí sí me parece muy interesante y de hecho necesario el poder abrir los oídos para que realmente este cambio de paradigma pueda vivirse dentro de la toma de decisiones, en donde incluso hablando de las condiciones de mercado, vamos a darnos cuenta que hay ahora productos flexibles. Dentro de ellos, pues démosle justo esta condición de valor en un sentido a lo mejor de acumulación exacerbada, pero a la cooperación, la sociabilidad y darnos cuenta que los ciclos naturales van más allá del ser humano. Convivimos, respiramos, pero esto no es solamente que sea un voluntarismo. Vemos que es posible y tenemos instrumentos como los ODS, en donde se pueden parametrizar cosas y llegar a la toma de decisión. Muchas gracias y celebro eventos como este. Muchas gracias, Ángel. Mónica, te escuchamos. Yo creo que sí, así como que, o sea, el pesimismo del diagnóstico, pero el optimismo de la acción, ¿no? Entonces, yo creo que en el marco de la financiarización vemos, y a veces a lo mejor nos desesperamos por ver cómo el poder de los actores financieros se está llegando a esferas de la vida social que uno jamás imaginaría que llegaría, ni si llegan, ¿no? De aquí a poco vamos a ver la financiarización de las relaciones de pareja, ¿no? Que sea, es algo impresionante los brazos del poder financiero, ¿no? Entonces, pero a la vez también no perder de vista la creación de alternativas, de cómo ponerle en cintura y hacer con que las finanzas realmente jueguen en pro de la mayoría de la sociedad, ¿no? Entonces hay una serie de trabajos que ya hablan de esa desfinanciarización o definancialization y cómo se podría poner en marcha essa nova etapa, vaya, ¿no? Y pensar la economía financiera en general de una perspectiva más amplia, ¿no? De forma que sea más humana, ¿no? Más a servicio de la humanidad y no en esa modalidad tan deshumana como la hemos estado discutiendo. Entonces, esse yo creo que sería mi reflexión al final y muchas gracias, Paola, por ponernos a todos en esa tarde a reflexionar sobre esos temas. Muchas gracias, Mónica. Ricardo. Bueno, pues yo agradecer la invitación y también soy muy negativo en cuanto a poder quitar esta financiarización, pero creo, ¿no? Creo que se puede nosotros, ¿no? Yo creo en nosotros, digo, yo no creo en los políticos, en las instituciones públicas, no creo en los partidos, agrupaciones de empresarios, lo que creo es en nosotros, ¿no? La sociedad, la academia, las ONGs, creo que sí podemos, cada vez ser más, hacernos de más poder y poder poner un límite, ¿no? Poder cambiar y cambiar estos valores, ¿no? De materiales, financieros y aceptar que somos un sistema socioecológico, ¿no? Que la verdad es que nuestro bienestar no está en el dinero, ¿no? O cuanto más poseemos, sino pues qué tan sanos, qué tanta agua limpia tenemos, qué tanto puro tenemos, pues eso es el verdadero bienestar. Y bueno, creo que nuestra parte es pues este tipo de actividades en la enseñanza, en la familia, enseñar, cambiar la forma de pensar, que está difícil, ¿no? Ahorita con la tecnología, ya todos están digitalizados y financiarizados, pero creo que es posible, ¿no? De verdaderamente poder ubicar nosotros de las generaciones que vienen pues lo que verdaderamente les conviene, ¿no? O nos conviene y no lo que el sistema ya financiero nos viene trayendo, ¿no? Muchas gracias, igual a todos los colegas, un gusto estar con ustedes, con toda la sala. Gracias. Pues no me queda más que agradecer en primer término ahorita a nuestros panelistas.
Muchas gracias por todo, pues la parte de conocimiento de los datos, sus ideas, todas sus reflexiones que nos compartieron el día de hoy. Nos dejan más cosas que estar ahí pensando, porque este fenómeno de la financiarización, si bien afecta a todas las personas y a la naturaleza, en lo social afecta el rostro de la pobreza tiene cara de mujer, lo dicen los datos. Entonces, pues muchas gracias por esa reflexión y también pues muchas gracias a nombre de todo del comité organizador del 25º Congreso Internacional de Ciencias Administrativas por haber participado en el panel. Y como lo expresaron ustedes, pues también muchas gracias a la UNAM, a la facultad, a la división para abrir estos espacios de reflexión desde otras posiciones heterodoxas y pues muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Muchas gracias. Que se encuentren muy bien. Seguimos en las actividades del Congreso. Muchas gracias. Bonita tarde. Bueno, ¿vamos a compartir los reconocimientos? Sí. Los reconocimientos se los van a hacer llegar vía correo y los van a proyectar ahorita para poder dar lectura a uno a nombre de todos. Dice, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento a María Angélica Cruz Reyes, José Ángel Martínez y Mónica Meireles, y a Ricardo Cristian Morales Pelagio por su participación en el panel Patriarcado y Financiarización, Obstáculos al Desarrollo Sustentable. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, octubre de 2021, y firma el director maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Muchísimas gracias a nombre de la facultad, de FECA, la FEC y la Universidad de Costa Rica, que también son organizadores del evento. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, cuídense mucho, un gusto. Un abrazo. Un gustazo. Bye, bonita tarde. Un gusto. Gracias, saludos a todos.